Segmento número 5, cuya clase va del 23 al 26 de marzo del 2016 para los cursos D, E, F, G, H, I, para todos simultáneamente. Veníamos diciendo entonces que el Senado de la República puede acusar ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción, para que se inicie el verdadero juicio contra el presidente de la República, contra los altos magistrados de las altas cortes y contra el fiscal general de la Nación. Pero en relación con la formal investigación que se ha adelantado ante el Senado, pueden ocurrir algunos fenómenos interesantes que vale la pena traerlos a colación. Es decir, que antes de que el Senado acuse formalmente ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, el Senado debe observar las siguientes reglas. Dice, primero, el acusado queda de hecho suspenso de su cargo siempre que la acusación sea públicamente admitida. ¿Qué quiere decir ello? Que si el Senado en su gran mayoría, ahorita decimos el porcentaje, si el Senado en su gran mayoría decide acusar a cualquiera de estos funcionarios ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, entonces, como una situación propia, exclusiva, absoluta y autónoma del Senado, quiere decir que en el momento en que lo acuse, entonces, y la acusación es pública, entonces lo suspende del cargo. Entonces, antes de acusarlo, lo puede suspender y después de la suspensión, entonces ahí sí lo puede acusar formalmente ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Démonos cuenta que en relación con estos 2 o 3 casos que tenemos de hechos de corrupción, en el sentido en que los 3 magistrados de la Sala de Casación, 2 magistrados de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia y 1 de la Corte Constitucional, están suspendidos del cargo y se les está adelantando el juicio formal, común y corriente ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es autonomía del Senado en el sentido de, y es una situación autónoma y absoluta del Senado en suspenderlo para acusarlo formalmente. En segundo lugar, dice, si la acusación refiere a conductas delictivas en ejercicio de sus funciones o a una indignidad por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra sanción que la destitución del empleo o la privación temporal de la pérdida absoluta de los derechos políticos. ¿Qué nos está diciendo esto? Aquí nos está diciendo la Carta Política que el Senado adelantar la formal investigación en contra de cualquiera de estos funcionarios, en lo único que puede decidir autónomamente el Senado es la suspensión del cargo o la destitución o simplemente declarar la pérdida absoluta de sus derechos políticos. Es decir, que no está en sus facultades establecer o no la responsabilidad criminal o penal. ¿Eso es de quién? De la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando el Senado acuse formalmente, tiene que ir resuelta esas 3 situaciones. Una de esas situaciones que lo puede suspender del cargo, o si no lo quiere suspender, sino más bien, como dice el cuento, echarlo, sacarlo, destituirlo, lo puede destituir, pero también, arreglo seguido, entonces también le puede declarar la pérdida absoluta en cuanto a sus derechos políticos. Por tanto, aquí en esto cuando se acusa, lo único que tiene que revisar, lo único que tiene que tramitarse a través del juicio público, oral y contradictorio por parte de la Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es establecer o no su responsabilidad penal. Esas 2 cosas hay que abrirlas de una manera muy clara. Pero también dice la ley y la Constitución, sin embargo, al destituido se le seguirá el juicio criminal ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero si el hecho se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no lugar al segmento de la causa. De lo contrario, lo pone a disposición de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir esto?
Ello indica que como el Senado está prácticamente en la formal investigación o formal instrucción, y aún más si se trata de un delito común, pero también puede ser por un delito en razón o con relación a sus funciones, pues si no encuentra elementos de prueba, simple y llanamente no lo acusa formalmente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sino que ahí mismo puede ordenar la terminación del proceso, puede archivarlo. Como quien dice, no hay elementos materiales de prueba. Pero, dice la hermana, de lo contrario, es decir, si le encuentra responsabilidad en cuanto a su comportamiento criminal, lo acusa para que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia continúe con el juicio en relación con ese hecho punible. Mas no, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia no se puede pronunciar en relación con la suspensión del cargo, ni tampoco con la destitución, pero tampoco puede resolver lo relacionado con la pérdida absoluta de sus derechos políticos, porque eso es competencia de ¿quién? Del Senado de la República. Entonces, bajo esas situaciones, vuelvo y repito, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ocupará única y exclusivamente en lo relacionado con la situación criminal. Pero también dice lo siguiente, el Senado podrá asumir la instrucción del caso o en su efecto delegar a una diputación o comisión de su seno, reservándose el juicio y la sentencia correspondiente, la que será votada en sesión pública por los 2/3 de los votos del Senado presentes. Aquí esto ha sido de mucha discusión en el siguiente sentido. Vamos a repetir lo que dice aquí así. El Senado podrá asumir la instrucción. Sí, hemos dicho de que cuando llegue el caso, cuando la Cámara de Representantes pase el caso al Senado, entonces ellos inician la instrucción conforme lo dice la Corte Suprema de Justicia, o en su efecto, delegar a una diputación o a una comisión de su seno. ¿Qué quiere decir? De que ellos divinamente pueden, como hemos dicho aquí, se pueden nombrar 3 senadores para que asuman el conocimiento. Esos son los que están facultados para asumirlo, practicar pruebas, recolectarlas, en fin, y luego ponerlas a disposición de ellos. Pueden divinamente archivar el caso o en su efecto lo pueden llevar a la plenaria de la siguiente manera. Dice diputación de su seno, reservándose el juicio y la sentencia. Cuando dice reservándose el juicio, ¿qué quiere decir? Que si da lugar a la acusación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, es en pleno quien tiene que decidir. Pero si también da lugar para la suspensión del cargo, para la destitución o simple y llanamente para la pérdida absoluta de sus derechos políticos, eso se lo reserva allá el pleno. No lo puede dejar a la delegatura ni mucho menos. No lo puede dejar. Lo único que le puede dejar a la delegatura es que si no hay elementos de prueba y todo, puede archivar. No hay ningún inconveniente. Eso es lo que le está delegando ahí en esa situación. En lo demás, suspenderlo, declararle la pérdida de sus derechos políticos, destituirlo, eso es de quién? Del Senado. Y si lo acusa para que se adelante el juicio criminal, entonces eso se hace en pleno y eso es reservado exclusivamente ¿para quién? Para la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero dice aquí así también lo siguiente, reservándose el juicio y la sentencia correspondiente, la que será votada en sesión pública por los 2/3 de los votos de los senadores presentes. De los senadores presentes. Obviamente que ahí en eso tiene que haber quórum, y eso es una cuestión reglamentaria de ellos. Y entonces cuando habla de las 2/3, ya vemos un ejemplo, si hay 60, ¿cuáles serían los 2/3? Entonces cogemos 60, lo dividimos entre 3, entonces el mínimo sería 40, porque son los 2/3. Entonces el mínimo sería 40 para el efecto y con ello ya habría una situación de votación para llevar a acusación, para destituir, para declararlo interdicto, por decirlo así, de sus derechos y funciones públicas. Tiene que ser una mayoría absoluta. Recordemos que estas votaciones no son jurídicas, estas votaciones son netamente políticas, Entonces, en términos generales, en relación con estos servidores especiales, ese es el trámite en términos generales. Y que esa situación le corresponde ¿a quién? A la Cámara, al Senado y a la Corte Suprema de Justicia. Pero es que al comienzo nosotros hablamos en relación con las funciones del Fiscal General de la Nación que ya están inmersas ahí, como un procedimiento en cuanto a los asuntos especiales, ¿no?
Entonces ya quedó involucrado el señor fiscal general de la Nación, volviendo a retomar esta parte. Que el fiscal general de la Nación asumirá la investigación en relación con funcionarios que tengan autoridad en todo el territorio nacional en cuanto a su ramo. Esto que acabamos de hablar de los famosos procesos especiales es procesos especiales con especial énfasis para quién. Para el presidente de la República o quien haga sus veces, para los magistrados de las altas cortes, pero también incluye al señor fiscal general de la Nación. Es decir, el fiscal también tiene quien lo investigue. Es obvio y le corresponde iniciarse desde dónde, desde la comisión de la Cámara de Acusaciones. Desde allá se inicia con todos esos pasos que hemos hablado. Bien. Entonces nosotros si seguimos con relación a las funciones judiciales del fiscal general de la Nación, retomemos de que lo hace única y exclusivamente en contra de funcionarios que tengan autoridad en todo el territorio nacional en relación con determinada área de su función propia. Entonces el primer jerarca es el fiscal general de la Nación. Si seguimos en orden descendiente, ¿quién sigue? Sigue el señor vicefiscal general de la Nación. En relación con el vicefiscal general de la Nación no habría mucho que hablar. ¿Por qué? Porque es que el señor vicefiscal general de la Nación hace las veces de fiscal general de la Nación cuando éste se encuentra ausente de su trabajo. ¿Y de qué manera puede estar ausente de su trabajo el señor fiscal general de la Nación? De pronto por una incapacidad médica, está supremamente enfermo, grave. De pronto por una licencia, por ejemplo, para el caso de una dama o una mujer, una licencia por maternidad, una licencia por estudios, o simplemente solicitó una licencia no remunerada, en fin. Entonces, el señor fiscal general de la Nación, bajo esa situación, asume las investigaciones que tiene a su cargo el señor fiscal general de la Nación en relación a esa situación. Por tanto, no habría mucho que hablar en relación con el fiscal general de la Nación. Aún más podríamos decir lo siguiente, que el señor fiscal general de la Nación puede delegar la función judicial en cabeza del señor vicefiscal general de la Nación. Claro. Divinamente, si el señor fiscal general de la Nación está investigando a un congresista, pues divinamente puede delegar en el vicefiscal para que él asuma la investigación y la lleve hasta el final. ¿La lleve hasta dónde? Hasta la acusación. Y obviamente que la acusación se haría ante el juez de conocimiento y para el caso sería ¿cuál? La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con la Sala de Instrucción, porque recalco, hay sala de instrucción y hay sala de segunda instancia. Entonces, también es importante hacerles saber, señores, de que el vicefiscal general de la Nación no solo asume en ausencia del fiscal general de la Nación los asuntos judiciales, sino también los asuntos administrativos. Es decir, puede nombrar, puede nombrar, puede destituir también, por decirlo así, o sacar personal del manejar el presupuesto, en fin, tiene las dos funciones, tanto las funciones judiciales como administrativas, pero ello normalmente se da en ausencia del fiscal general de la Nación, sin dejar de lado de que el vicefiscal general de la Nación puede asumir por delegación administrativa funciones judiciales del señor fiscal general de la Nación. Señores, así de esta manera entonces terminamos este segmento y entonces dejamos para el próximo segmento, para la próxima clase. Continuaremos entonces con el siguiente jerarca, que es nada más ni nada menos que relacionado con la siguiente unidad, que es la Unidad Nacional de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vamos a dejar para el siguiente segmento.